Novena en honor a Nuestra Señora de la Paz. Fuente: centromichugori.org. Introducción. Primera parte. Primeras apariciones de la Virgen de Michugore. Las apariciones de la Virgen en el pequeño pueblo de Michugori, Bosnia-Herzegovina, se iniciaron en el año 1981, cuando los videntes, 6 chicos entre los 10 y los 16 años, vieron en el monte a la Virgen María. Desde entonces hasta el día de hoy, millones de personas de los 5 continentes han visitado Michugore para vivir una experiencia espiritual que en muchas ocasiones ha cambiado la vida de quienes han acudido hasta allí en peregrinación, como lo demuestran los miles de testimonios de curación y conversión, así como los centenares de vocaciones, obras caritativas y nuevas órdenes religiosas surgidas desde entonces. Lo que ha dado en llamarse el fenómeno de Michugori no es otra cosa que la experiencia de vivir las enseñanzas que la Virgen ha dejado a la humanidad a lo largo de estos años, por medio de sus mensajes que nos recuerdan las enseñanzas de la Iglesia con el fin de alcanzar la paz en el mundo y la conversión de todas las almas, por medio de la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, los sacramentos y la Eucaristía. Todo comenzó un 24 de junio de 1981. He aquí el relato de lo sucedido en aquellos primeros días. Primer día. El 24 de junio de 1981, día de San Juan Bautista, 2 amigas de 16 años llamadas Ivanka Ivankovich y Mirjana Dragisevich están dando un paseo tras las casas de Ibijakovich, a 1 kilómetro de la parroquia de Michugore. Mientras pasean por la falda del monte, Ivanka le hace un extraño comentario a su amiga. Mirjana, creo que la Gospa está en el monte. Pero la joven sarajevita ignora a su acompañante por lo absurdo de su frase y sigue caminando dejándola un poco atrás. Pocos instantes después se encuentra con Mika Pavlovich, una jovencita de Ibijakovich que está guardando las cabras de la familia, y a Vika Ivankovich, de 17 años, que andaba buscando a las 2 primeras. Mirjana decide desandar con Mika y con Vika los pocos pasos que han dado desde donde dejó a Ivanka. Cuando llegan al lugar, las 3 muchachas, ellas ven también a una distancia indeterminada a una hermosa joven de 18 años, de ojos azules y pelo moreno, con la tez blanca y las mejillas ligeramente sonrosadas, que sostiene en sus brazos a un pequeño bebé al que no logran ver, aunque aprecian que se mueve envuelto en una manta o toca. La joven viste un largo vestido azul claro y un velo blanco cubre su cabeza, sus hombros y su espalda. La muchacha, de una belleza indescriptible, según relatan las chicas, no pisa el suelo, sino que flota a 1 metro de altura sobre él, y sus pies están cubiertos por una nubecilla blanca. Unos minutos después, llegan hasta donde están ellas, 2 muchachos del pueblo, Iván Dragisevich e Iván Ivankovich. Al estar estos 6 muchachos ante esta mujer, ésta les hace señas con una mano para que se acerquen a ella, y entonces los 6 salen corriendo, asustados por lo que ven. Segundo día. El 25 de junio, al mediodía, un pequeño grupo de familiares propone a algunos de los jóvenes acompañarles esa misma tarde al mismo lugar y a la misma hora. De los 6 chicos que vieron a la mujer el día anterior, 2 de ellos no estarán en la segunda tarde, ni Mika ni Iván Ivankovich. Sin embargo, la hermana mayor de Mika, de nombre Marija,
y un niño de 10 años llamado Jacob Kolo sí que van en esta expedición del segundo día. Cuando la comitiva ha comenzado a subir el monte, los 6 chavales del grupo salen corriendo a toda velocidad hacia arriba. Según ellos mismos, han visto una especie de rayos o flashes de luz sobre el monte, 3 seguidos, tras los cuales han sentido un impulso muy fuerte de subir a lo alto. Según los demás testigos, los 6 chicos iban tan deprisa que parecían volar sobre las piedras, como si tuvieran alas en los pies, a una velocidad imposible de seguir. Unos minutos más tarde, los familiares y demás personas que les acompañaban llegan a un lugar en el que los 6 chicos están de rodillas. Curiosamente, no responden sus llamadas, no se inmutan ante sus gritos, no se mueven ante sus empujones. Los intentan mover, pero sus cuerpos están rígidos y parecen haber cobrado un peso desproporcionado para unos adolescentes. Lo único que hacen algunos de ellos es mover los labios, como si hablasen, aunque sin emitir sonido alguno, y mover la cabeza, como asintiendo o negando. Según los testigos de ese día, los rostros de los chicos eran radiantes y sus sonrisas abiertas, que se mezclaban con lágrimas de alegría. Unos 30 minutos después, los chicos recobraron la percepción del espacio y el tiempo. No eran capaces de hablar, se abrazaban y gemían entre llantos y risas. Según contaron estos 6 chicos, ese día vieron de nuevo a la Virgen, esta vez sin el niño. Era indescriptiblemente bella, sonriente y alegre, y cuando estuvieron ante ella, como a una distancia de 1 o 2 metros, comenzaron a rezar simultáneamente. Primero un Padre Nuestro, luego un Ave María y después un Gloria. La primera vez que oyeron la voz de la mujer fue al acompañarles en el rezo de las oraciones del Padre Nuestro y de Gloria, pero guardó silencio cuando los niños rezaron el Ave María. Según dirán después los niños, su voz es indescriptible, como una melodía, de un instrumento que no han oído jamás. Después de rezar, algunos de los chicos se atrevieron a hablar con ella, siendo la primera Ivanka, quien le preguntó si podría ver a su madre, fallecida meses atrás. La señora le contestó que sí la vería, pero no en ese momento, sino más adelante, y que no se preocupase, pues su madre estaba con ella. Mirjana pidió entonces alguna señal para que sus familiares y amigos les creyesen, ante lo que la señora se limitó a sonreír. A los pocos minutos para ellos, aunque media hora para los testigos, la señora se despidió diciendo: «Dios esté con ustedes, mis ángeles». Los niños le preguntaron si la verían al día siguiente, y ella contestó que sí, asistiendo con la cabeza. Curiosamente, a ninguno se le ocurrió esa tarde preguntarle a la señora quién era, pues daban por hecho que era la Virgen María. Esto sorprendió a muchos de sus familiares. Esa tarde, los niños estaban de nuevo radiantes y al tanto de sus relatos como los de los testigos corrieron como la pólvora por todo el valle de Michugori. Muchos se acostaron ese día deseando subir a la media tarde siguiente a la que ya empezaron a conocer como la colina de las apariciones. Tercer día. El 26 de junio a la mañana del tercer día se levantó nublada y amenazando tormenta, no solo de lluvia contra la tierra, sino de intranquilidad que amenazaba con destruir la calma tensa en la que vivían los habitantes de Michugori, bajo la mirada de las autoridades locales, desde el final de la última guerra. Los familiares de los niños estaban asustados, pero al mismo tiempo
les veían convencidos de que contaban la verdad. La abuela de Vika, mujer anciana y de la tierra, piadosa y artera, que creía a su nieta en cuanto a que algo había visto la chiquilla, le aconsejó llevar esa tarde al monte un frasco con agua bendita, para ahuyentar la visión en caso que no fuera a ser quien creían que era, y se marchase al infierno o al lugar de donde había salido. Pasadas las 5 de la tarde, los 6 chicos del día anterior, más los 2 del primer día, se encaminaron hacia el mismo lugar, pero ya en esta ocasión, quienes la acompañaban superaban los 3 centenares de personas, es decir, casi todo aquel que vivía en el valle. Al ver aquella multitud, los que se asustaron fueron los niños, asomando las primeras dudas sobre sus cabezas. No de lo que habían visto, que estaban convencidos, sino de lo que ocurriese si no volviesen a ver, por miedo a las represalias o a las burlas de toda esa gente que les seguía, esperando cada uno, vete tú a saber qué cosa. La aparición no se hizo esperar. De nuevo, 3 fuertes flashes de luz fue la señal premonitoria, y de nuevo, los 6 chicos del día anterior salieron a la carrera, no así los 2 del primer día que no volvieron a ver a la góspera. Quedaban de esa manera formando el grupo de videntes en los 6 del segundo día, y hasta el día de hoy son los auténticos protagonistas del fenómeno de Medjugorje: Vika, Mirjana, Ivanka, Marija, Iván y Yakov. Cuando los testigos llegaron tras ellos, de nuevo se encontraban como ausentes de la realidad, fuera de toda experiencia de tiempo o sensación. Sus caras estaban alegres y sonrientes, de una forma llamativa, y solo se oían sus voces cuando, de forma simultánea y sin avisar, comenzaban a rezar. En un momento dado, antes de que los testigos llegaran, Vika cogió el agua bendita y se la tiró a la imagen, mientras le gritaba: «Si tú eres nuestra Madre bendita, quédate con nosotros. Si no, vete y déjanos en paz». La reacción de la mujer fue sonreír, ante lo que Mirjana decidió preguntarle quién era. «Soy la bienaventurada Virgen María», contestó. Cuando los chicos volvieron a reaccionar, ya rodeados por multitud de personas que amenazaban con aplastarles, decidieron descender del monte rumbo a su casa. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vieron a Marija llorando desconsolada en un pequeño claro entre los matorrales? Al parecer, Marija sintió de nuevo aquella llamada cuando aún estaban en lo alto, y descendió el monte sin que nadie hubiese notado su ausencia a toda velocidad. Según contó más tarde Marija, la Virgen María se le había aparecido de nuevo, en esta ocasión a ella sola y de una manera muy diferente a la que lo había hecho minutos antes junto a los demás. Al parecer, la Virgen María ya no vestía esa túnica azul grisácea con su velo blanco, sino que iba de negro y lloraba muy apenada. Cuando Marija, presa de la congoja, le preguntó por qué lloraba, la Virgen María dio uno de los mensajes más importantes: paz, paz y solo paz. En ese momento apareció detrás de la Virgen María una cruz de madera, y la Virgen María volvió a hablar. La paz debe reinar entre el hombre y Dios, y entre todos los hombres. Tras estas palabras, la Virgen María añadió algunas más, indicando la necesidad de los hombres de volver a Dios y de convertir sus vidas en vida de oración. Esto sucedió en un lugar que hoy está señalado con una cruz de madera, en la subida de Porvo, entre las esculturas que representan el primer y segundo misterio gozoso del Rosario. El párroco, Fray Joso Jofko,
regresó al pueblo ese día. Había pasado la semana en Zagreb atendiendo distintas funciones, y cuando volvió, Michugori no tenía que ver con la aldea tranquila y serena que había dejado 6 meses antes. Los niños fueron llevados ante él e interrogados. El padre Joso Sofko no les creyó y les indicó ser cautos y prudentes, pero siempre siendo respetuoso con ellos. Al fin y al cabo, pensaba que sería cosa de niños, pero esa misma tarde, cuando vio los coches de la policía que llegaban a Michugori, se asustó y llegó a pensar que los comunistas estaban tramando algo. Ese día quedaron consignadas 3 de las características de las apariciones de Michugori que las siguen acompañando hasta nuestros días. El grupo de 6 videntes, las apariciones en grupo o individuales y los mensajes de la Virgen dirigidos no solo a los videntes o a uno, sino a toda la humanidad. Mica y el otro Iván, quienes vieron la aparición del primer día, pero no regresaron el segundo, nunca volvieron a ver a la señora. Esa noche, Michugori había dejado de ser una anónima y tranquilo pueblo del Herzegovina, y su nombre ya corría de boca en boca por las regiones cercanas a la zona. Continúa. Apóstoles de su amor.